En el año 2014, un poco antes, un grupo de personas en Madrid, preocupados por cómo se estaba deteriorando nuestra convivencia territorial, no solo en Cataluña, sino en otros lugares. Aquí han venido conmigo algunos, como Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada, que está por ahí sentado lejano, o como Pachi Aldecoa, que está también aquí, catedrático de Derecho Internacional, o como el amigo Frederic Bonel, que está también por aquí y que era del grupo que empezamos toda esta cuestión en Madrid y que ya en Barcelona, en Cataluña, ya había federalistas, preocupados porque este deterioro nos parecía muy peligroso para el futuro de nuestro país. Y entonces, cuando lanzamos ese documento que se llama España Federal en una Europa Federal, que redactamos, que presentamos en una asamblea multitudinaria en Madrid y que ha sido un poco el inicio de la necesidad de hacer esto, ¿no? Nosotros partimos de una idea que yo creo que compartimos. En España en este momento tenemos un problema político muy serio. Un problema político, yo diría que gravísimo. Un problema político gravísimo y un problema de luz también grave. Que vamos a intentar... Pero los oídos también, el micrófono. Vamos a intentar solventar. No, pero esto va, El micrófono sí va, Nicolás. El micrófono va, Bueno, hablaré de memoria, que la tengo poca ya. Tenemos un problema político, decía, grave, y los problemas políticos hay que resolverlos con medidas políticas. Y por lo tanto no creemos que el problema territorial, de convivencia territorial que afecta a nuestra democracia sea solo sea solo un problema de Cataluña, aunque es donde más agudo se produce en estos momentos, o en el caso del País Vasco o en algunos otros sitios, sino que es un problema general. Hay un descontento general con el funcionamiento de nuestra convivencia territorial, con nuestra convivencia social. ¿Por qué se ha deteriorado esta cohesión territorial, que es una parte de la cohesión social? Pues yo creo que hay múltiples motivos que todos creo que conocemos, pero que son varios, por lo tanto es un problema bastante complejo. Primero, la crisis económica y el tratamiento absolutamente inadecuado que se le ha dado, tanto a nivel español como europeo. Este hecho ha producido que la democracia española, sinceramente, ha perdido atractivo desde el momento de su fundación con la Constitución de 1978. La Unión Europea se ha estancado, se ha anquilosado, es necesario relanzarla como proyecto común, puesto que los dos grandes proyectos comunes que después de la dictadura teníamos todos los españoles de cualquier territorio eran dos fundamentales: la democracia y Europa. La democracia se ha de alguna manera anquilosado y Europa también. Y por lo tanto tenemos un problema serio, no solo en España. Ojo con el tema. Lo que estamos viviendo no es solo un problema de Cataluña o de otros territorios, es una ola mundial y europea, es una ofensiva antiilustrada, anticosmopolita, antiunidad y por lo tanto de volver otra vez a los estados-nación, volver otra vez a situarse en lo de cada uno, porque de esa manera se cree que uno se defiende mejor de la globalización que está dirigida de una manera injusta a nivel mundial. Por lo tanto, es una ofensiva que la estamos viendo en Francia, la estamos viendo en Gran Bretaña, la estamos viendo en Estados Unidos, la estamos viendo en Polonia, en Hungría, es decir, la estamos viendo en diferentes lugares. Por lo tanto, el fenómeno que estamos viendo en España no es un fenómeno de aquí, es un fenómeno general, y un fenómeno general peligroso que hay que hacer frente. Y también ha habido un deterioro evidente de la cohesión social que se ha resquebrajado con un aumento producto de la crisis, pero no solo de la crisis, como si fueran una tormenta, sino también de las políticas que se han hecho durante la crisis, un deterioro social, la igualdad,
La pobreza ha aumentado y la desigualdad a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español ha aumentado. Y ha aumentado de maneras... Y esto ha creado un malestar profundo en muchos sectores de la población que se han enfrentado o piensan que hay que enfrentarse a esta globalización que les margina, que no les incluye, que les machaca, y la manera de hacerlo es votando y apoyando partidos nacionalistas, partidos populistas, partidos que otra vez creen que diciendo América para los americanos, Inglaterra para los ingleses, Francia para los franceses, Cataluña para los catalanes, es la manera de resolverlo, cuando no se dan cuenta que eso sería un suicidio, porque en la globalización eso ya es imposible. Entonces tenemos ese problema de carácter general. Y en España hay una pregunta que nos tenemos que hacer, que el otro día el director de la SER me decía, hablando de ese tema, me decía, bueno, pero es que hay gente que piensa que el Estado de las autonomías es suficiente. Bueno, yo creo que no. No. Hay quien dice, pero ¿por qué queréis cambiar si en el fondo esto ya es un Estado federal? No. O sea, ni las autonomías es suficiente, ni lo que tenemos es un Estado federal. No es un Estado federal. La Constitución española llegó, como siempre ocurre, claro, hasta donde pudimos llegar. Sí. Teniendo en cuenta la relación de fuerzas y teniendo en cuenta la situación que había en el año 78 en España. Pero es evidente que la lógica de la Constitución española era una lógica federalizante, pero que se quedó sin culminar, se quedó a medio camino. No somos federales. En España siempre que ha habido democracia, y no la ha habido durante mucho tiempo, sino muy poco tiempo, en la historia me refiero, siempre ha habido una tendencia federal. Siempre. El federalismo y la democracia en España han ido siempre juntas. La primera república se llamó República Federal. Acabó como el Rosario de la Aurora. Pero no porque fuera federal, sino porque la atacaron los alfonsinos, los carlistas, los cantonalistas y los anarquistas y la deshicieron. Pero no porque no fuera buena, porque fue un avance enorme en la Europa de entonces. En la Segunda República enseguida se tuvo que ir al Estatuto de Cataluña, al Estatuto de Euskadi, al Estatuto de Galicia non nato, porque ya hubo la sublevación militar, pero es evidente que hubo una tendencia a reconocer la pluralidad de España. La democracia y el federalismo en España han ido siempre juntos. Y cuando ha llegado la democracia en el año 78, también hubo un impulso hacia un sistema que tenía que reconocer la diversidad. ¿Cómo no va a ser federal un país que tiene como mínimo 4 lenguas? ¿Cómo no va a ser federal un país que tiene identidades muy fuertes? En Cataluña, pero en Andalucía, pero también en Valencia, pero también en Galicia, en Euskadi. Hay identidades muy sólidas, muy fuertes, donde hay derechos civiles distintos, donde hay situaciones que han tenido parlamentos durante siglos. Es decir, es un país cuya vocación natural es el federalismo. Es el federalismo para no caer en algo mucho peor, en mi opinión, que es lo que se está cayendo ahora, por no querer ir al federalismo, que en el fondo estamos en una especie de confederalismo absurdo, porque cada territorio lo que quiere es una relación bilateral con el gobierno central, para decirle a ver qué hay de lo mío. Eso es lo que está pasando en España. Por no querer ir a un federalismo y organizar la Constitución de otra manera, lo que se está es hoy en los territorios, los gobiernos autonómicos, lo que quieren es establecer una relación bilateral con el gobierno de Madrid para ver qué le saca, cada uno lo que pueda. Pero no hay un sitio, como se ha dicho ya aquí, donde se pueda colectivamente desarrollar los problemas comunes que tenemos. Por lo tanto, estamos haciendo un pan con unas hostias. Bien, y en este momento, aparte de otras cosas, muchos de la doctrina han dicho, bueno, pero España en el fondo es un Estado cuasi federal. Bueno, bien, a lo mejor es un Estado cuasi federal, pero yo creo que no se puede ser toda la vida cuasi algo. Me da esa impresión. Es decir, eso puede funcionar durante un tiempo, ya ha funcionado, y ha sido muy beneficioso para los territorios, y se ha avanzado enormemente en España en estos años, pero llega un momento en que no es suficiente, que las cosas cambian y que es necesario cambiar también. Y estamos hoy atrapados entre un inmovilismo que dice aquí no hay que mover nada, no hay que ir a una reforma de la Constitución, la España de las autonomías es lo que hay, y otros que se han lanzado por la vía
de romper, es decir, del independentismo, que es el caso, por ejemplo, catalán, pero que también hay en el País Vasco y que también puede haber en otros territorios. Es decir, aquí no se mueve nada, por lo tanto, vamos a romper, que viviríamos mucho mejor. Bien, nosotros tenemos que salir de esa trampa entre inmovilismo e independencia. Pero para eso hay que hacer una oferta, hay que elaborar un proyecto atractivo, pero no solo para Cataluña o para otros, sino para el conjunto de España, porque el descontento es un descontento distinto y diverso por distintos motivos. El descontento que puede haber en Andalucía o en Valencia o en Mallorca, cuando hablas con ellos, no es el mismo que puede haber en Cataluña, pero es evidente que nadie está contento de cómo están funcionando las cosas por distintos motivos. Y ese proyecto, esa oferta, nosotros creemos que debe ser una reforma de la Constitución. Debe ser una reforma de la Constitución, que es una Constitución estupenda la que se hizo. Yo a veces pienso que fue casi un milagro que en las condiciones de relación de fuerzas que hubo en el 78 pudiéramos sacar la Constitución que sacamos. Un milagro. Porque es que la fuerza estaba del otro lado. La fuerza de verdad. Entonces, y sin embargo se aceptaron cosas ahí muy serias de una Constitución bastante avanzada. Pero es evidente que en el título octavo nos quedamos ahí a medio camino. Por lo tanto, una Constitución magnífica que ha jugado un papel fundamental, que no es necesario poner la patas arriba para nada, que no es necesario ir a un proceso constituyente. Yo por lo menos estoy en contra de un proceso constituyente, pero que hay que hacer reformas concretas en temas concretos, como puede ser el tema territorial o puede ser la ampliación de derechos, de determinados derechos sociales, que es necesario hacerlo. Concretamente en el tema de la sanidad, tema quizá de la vivienda, con algunos matices. En algunos temas tenemos que hacer un replanteamiento como derechos fundamentales de derechos que entonces no pudimos hacer fundamentales, que nos quedamos esencialmente los derechos políticos y algunos, como la educación, también como derecho fundamental. Por lo tanto, hay que ir a esa... hay otros que nos dicen, habéis llegado tarde. No, es tarde. ¿A que sí, Carlos? Que no lo dije. O sea, uno, en Cataluña y fuera de Cataluña. Habéis llegado tarde. Eso es no tener ni idea de lo que es la política. En política nunca se llega tarde. Nunca. Es decir, llegas cuando puedes. Es como si nos hubieran dicho a nosotros, después de 40 años de dictadura, habéis llegado tarde a la democracia. Llegamos cuando pudimos llegar. Y llegaremos al federalismo cuando podamos llegar. El que dice que hemos llegado tarde es porque ya está en otra órbita. Porque ya no quiere tampoco el federalismo. Claro, algunos independentistas te dicen, no, pero eso ya es tarde. Eso si lo hubieras dicho hace 20 años nos hubiera valido, pero ahora ya no. Bueno, el problema es que no quieres. Que ya estás en otro concepto, pero es evidente que no, tarde no. Si lo conseguimos, pues lo conseguimos. Y será un avance con respecto a la situación anterior. Bueno, creo que se puede ir a esa reforma constitucional, que se debería ir a esa reforma constitucional, ampliación de derechos sociales, no proceso constituyente, pero no nos olvidemos de algo que es fundamental para no engañarnos. Las reformas de la Constitución o se hacen por consenso o no hay reforma de la Constitución. Y cuando digo consenso, digo un consenso tan amplio como fue el del año 78. Por lo tanto, hay que incluir a todos los partidos que tienen una representación importante de la derecha, de la izquierda o del centro. Y eso hay que trabajarlo. Hay quien dirá, bueno, pero es que el Partido Popular no quiere la reforma de la Constitución. Bueno, no la quiere a lo mejor ahora, ¿no? O sea, también había muchas fuerzas en algún momento que no querían tampoco otras cosas. Y luego se consiguieron. Por lo tanto, pero tenemos que ser conscientes de eso. Y yo creo que hay que ser claros en el tema del derecho a decidir. O sea, yo no estoy de acuerdo con el derecho a decidir en los términos que lo plantea el nacionalismo catalán. Yo soy tan partidario del derecho a decidir que quiero dos, no uno.
un derecho a decidir del conjunto de los españoles para reformar la Constitución y un derecho a decidir de cada territorio de las cuestiones que se pacten en esa reforma constitucional y que afecten a cada territorio. Ese es el derecho a decidir. Ahora, que un territorio pueda decidir si quiere estar o no en España, afecta a los demás. ¿Y de qué manera? Una separación de Cataluña, de Euskadi o de Andalucía, de España, evidentemente a mí me afectaría, pero ¿de qué manera? Y a todos. Por lo tanto, no sería muy democrático no dejar participar a todos los que son afectados por esa decisión. Yo creo que es, aparte de las cuestiones legales, constitucionales, que no voy a entrar, creo que desde el punto de vista democrático aquí hay que ir a una reforma que pactemos entre todos y que votemos el conjunto de los españoles y luego evidentemente los catalanes y los vascos y los andaluces votarán ellos solos las consecuencias de esa reforma en su territorio, en su estatuto o en su constitución o como se llame. Por lo tanto, eso yo creo que debe quedar claro en un planteamiento federal. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo ha dicho Montilla, con esto voy acelerando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo que nos hemos marcado en la reunión al que ha hecho referencia el amigo Montilla en Madrid, en donde estaban otras personas que están aquí en la sala, es, bueno, pues crear un estado de opinión a base de la explicación, a base del debate, a base de las propuestas en los medios de comunicación, en fin, en todos los sectores y fuerzas sociales, hacia esta necesaria reforma de la Constitución en sentido federal. Yo no soy nada pesimista, soy bastante optimista. El otro día hubo una encuesta no sé quién la hizo, en donde decía que el 41% de las personas son partidarias del federalismo. Hay mucha gente que es federalista sin saberlo, la inmensa mayoría. Todos aquellos que dicen que ya creen que este es un Estado federal. No tendría ningún inconveniente en que fuera de federal de verdad. Es decir, que ¿qué es lo que ocurre en el debate en Cataluña y en otros sitios? Que ahora estamos encajonados entre aquellos que dicen que no hay que mover nada y aquellos que dicen, no, yo me voy, yo quiero la independencia, o yo quiero el derecho a decidir. Pero el derecho a decidir en un determinado territorio, que es tanto como decir, hombre, el que decides porque es soberano, si eres soberano es porque eres independiente. Entonces, quiere decir, no es por ahí, tenemos que hacerlo todos juntos y por consenso. Y el final de esto es, el otro día lo hablamos en Madrid, y esta reunión es importantísima en ese sentido, yo creo que es fundamental en ese sentido, es crear un movimiento que conduzca a ir creando plataformas, asociaciones, con la forma jurídica que se acuerde, de federalistas en el conjunto de España. Todos, comisiones y UGT, que yo valoro muchísimo su presencia aquí de los dos secretarios generales, como hemos valorado en Madrid, siempre los sindicatos han estado apoyándonos, siempre, los dos sindicatos, encabezando esto. Y yo creo que eso tiene un valor enorme, no solo simbólico, sino también de realidad, que el movimiento obrero esté a la vanguardia de los cambios y de las cosas que son necesarias en el conjunto del país. Es crear esa plataforma en el conjunto de España. Yo he visto los documentos de UGT, los documentos de comisiones, ahí está el federalismo claramente, está en el PSOE, Declaración de Granada creo que se llamaba, está en Podemos, está en el acuerdo al que llegaron el PSOE y Ciudadanos, ir hacia una fórmula federalizante, aunque no era tan clara como el federalismo, pero federalizante. Y yo sé, por ejemplo, que el Partido Popular en otras épocas, en otra época, hace unos 14 años, llevaba en su programa, luego se cambió, se olvidó, lo que fuera, la necesidad de una reforma federal del Senado. Bueno, por algo se empieza. Y por lo tanto es necesario ir en esa dirección. Pero evidentemente nadie va a cambiar sus posiciones si no hay un estado de opinión fuerte que de alguna manera lo plantee. Es decir, lo que me decían a mí, yo reconozco una cosa, a mí en esto me ha metido, porque yo iba a decir, aquí otra vez con otra batalla, pero la verdad es que fue un viaje a Barcelona, donde estuve con dos amigos y me dijeron, Nicolás, pero si es que en España no se mueve nada.
O sea, nos movemos aquí porque tenemos este mal rollo, pero en el resto de España nadie se mueve en este sentido. Tenéis que hacer algo. Y entonces cuando empezamos las reuniones del Círculo de Bellas Artes y empezamos a reunir gente y a hacer ese documento y la asamblea, y, bueno, y luego en esa reunión, por decir, bueno, ¿y cuál es la clave aquí de poder avanzar? Pues yo lo tuve clarísimo. Andalucía. Andalucía. Si Andalucía no se mueve, no se mueve nada. Entonces el problema es, por eso yo le doy a esta reunión, este inicio, este principio, un enorme valor. Porque bueno, ya tenemos una cosa en Cataluña, Andalucía, Madrid, bueno, tenemos que seguir avanzando en otras comunidades autónomas y lo vamos a hacer. Porque hay gente que está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y hay gente que nos dice, pero si nadie dice lo que es federalismo, la derecha nos dice, bueno, sí, pues federalismo, pero ¿qué federalismo? Bueno, ya lo ha dicho Montilla y no lo voy a repetir, no vamos a hacer aquí la reforma de la Constitución artículo por artículo, pero es evidente que sabemos perfectamente qué es un Senado federal y lo que no lo es, sabemos perfectamente lo que es una buena distribución de competencias y no la confusión actual, sabemos muy bien lo que es un sistema financiero que se contemple en la Constitución las reglas generales, cosa que en España no y en Alemania, por ejemplo, sí, sabemos muy bien lo que es reconocer identidades, sabemos muy bien lo que es. Ahora, evidentemente no se nos puede pedir antes de sentarse en una mesa que ya definamos artículo por artículo, que también lo vamos a hacer, ¿eh? Pero en todo caso, lógicamente, muchas veces el presidente del gobierno, ya le hemos contestado muchas veces, dice, pero para que haya reforma de la Constitución tiene que haber consenso. Hombre, pues claro, pero el consenso no se logra al empezar la reunión, se logra al final, ¿no? Entonces, el problema es que si no te quieren ni sentar a discutir, evidentemente nunca llegaremos al consenso. Es decir, si nosotros hubiéramos hecho el consenso en la transición, nos hubieran dicho, bueno, ya, ¿cómo? No, hubo en la comisión de los 9, las no sé qué, hubo un proceso enorme y hubo una comisión constitucional, etcétera, etcétera. Es decir, el consenso es el final, no el principio. El principio, bueno, cada uno pone sus posiciones y por eso hay que hacer consensos. Yo creo que sabemos muy bien lo que hay. En todo caso, si no nos movemos, nada se moverá, como siempre, ¿eh? Y yo voy a terminar con una anécdota que me gusta mucho de mi amigo Ángel Gabilondo, que dice que una vez le preguntaron a Kant, al gran filósofo, que oiga, maestro, ¿y a dónde cree usted que va Francia? ¿Dónde cree usted que va Alemania? Era cuando en el momento de las guerras napoleónicas y todo aquello. Y todo el mundo pensó que iba a lanzar un gran discurso filosófico. Y dijo, pues mirad, hijos míos, depende de lo que hagan. Pues depende de lo que hagamos, esto tirará para adelante o no tirará, así de sencillo. Muchas gracias.